Hola, ¿qué tal queridos y queridas colegas? Estamos nuevamente desde el Centro Viola Docencia con una charla sobre inteligencia artificial en relación a la docencia, como parte del ciclo de charlas que tenemos programados para este primer semestre del año 2025. Quiero presentar a Leonardo Garro, que va a exponer hoy su experiencia y su visión sobre el uso de inteligencia artificial en la docencia. Leonardo transita la intersección de la ciencia, el arte, la técnica y la filosofía. Es doctorado en Ingeniería Química por la Kansas State University y máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Costa Rica. Se dedica al estudio de los cambios en el perfil sensorial derivados de la fermentación del café, al empleo de la inteligencia artificial para optimizar procesos de aprendizaje universitario y al modelado matemático de fenómenos físicos. Su enfoque interdisciplinario combina conocimientos de diversas disciplinas para el desarrollo y la adquisición de conocimiento. Dejo entonces con ustedes a Leonardo y ahí lo vamos, escuchamos atentamente y posteriormente vamos a abrir un espacio para conversaciones. Gracias por acompañarnos, Leonardo. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Muy buena tarde. Un gusto estar compartiendo acá. Hace algún tiempo estuve visitando su magnífico y hermoso país, así que tengo muy buenos recuerdos de estar allá en Chile. Así que bueno, estaré compartiendo un ratito algunas experiencias respecto a la inteligencia artificial, la docencia y cosas relacionadas. Tal vez empiezo diciendo, reiterando esto, yo me dedico pues eso a estudiar procesos de fermentación de café, modelos matemáticos y el impacto de la inteligencia artificial en varios aspectos de la vida y de la profesión, entre ellos la docencia universitaria. Estas tres cosas que, por cierto, están más relacionadas de lo que tal vez cabría esperar a primera vista. Voy a hacer un pequeño recuento de las cosas que han sucedido en términos de inteligencia artificial muy general. Omitiré la mayoría de los detalles, pero tal vez para ir viendo algunas cosas que han pasado y luego continuar con esa línea de tiempo para llegar a los detalles específicos de lo que les querría compartir el día de hoy. En primera instancia, empezamos en 2022 cuando salió al mundo y fue de acceso casi global lo que hoy conocemos como ChatGPT. En ese momento, el cambio que hubo en ese momento fue que el mundo entero básicamente pudo pasar a utilizar un LLM, un gran modelo de lenguaje, como es ChatGPT. Y ese fue el gran cambio, que estuvo accesible. Primer semestre, eso fue en 2022 al final, primer semestre de 2023. Ahí, por supuesto, me centraré tal vez en la comunidad docente, porque cada quien le recibió de una forma diferente a ChatGPT, pero me centraré en la comunidad docente. Y además, especialmente en mi experiencia en Costa Rica, que es de lo que más conocimiento tengo. He estado en contacto un poco con otros sitios, pero hablaré en general de Costa Rica, aunque por lo que he visto es bastante aplicable a lo que sucede en muchos lugares del planeta, pero solo para dejarlo claro que estaré hablando en ese contexto. Entonces, primero 2023, conmoción, incertidumbre y altercados. Por supuesto, entramos en una etapa de negación, dado que ahora vemos que hay una herramienta que hace cosas que se parecen a lo que hace un ser humano. Eso en docencia es preocupante porque si hay algo que hace cosas que se parecen a lo que hace un ser humano, entonces no deja de alguna manera tener implicaciones éticas, implicaciones de un montón de aristas, de puntos de vista que nos ponen a pensar. Entonces, pues eso, lo primero que hay es conmoción, incertidumbre y altercados. Negación, diríamos, tal vez parafraseando un poco a las etapas de un duelo, una negación. Lo primero que se hace es poner a prueba a ChatGPT con algunas cosas, preguntas filosóficas, preguntas lógicas, preguntas que para un ser humano son muy sencillas. Y hay una corriente que dice, pues esto no sirve.
Es todo apariencia, en realidad no piensa, no. Así que por ahí vamos, eso, 2023 tal vez, alguna reacción de ese tipo. Quizá en 2023 también aparece un poco de ira y eso lo ejemplifico con un lamentable y célebre caso acá en Costa Rica. Hubo varios, pero este es el que más repercusión tuvo. Repercusión al nivel de salir en la Deutsche Welle, por ejemplo, o en CNN. Pues no sé por qué llamó tanto la atención, pero la cuestión es que un profesor de la Universidad de Costa Rica, la universidad en la que yo trabajo, reprobó a 18 estudiantes por utilizar la inteligencia artificial para responder un examen. Entonces, aquí ocurren varias cosas. Número uno, el profesor dijo que los jóvenes usaron la clase para redactar respuestas. Eh, Habla de fraude y de prohibir la inteligencia artificial en su curso y para las asignaciones que hace. En primera instancia, yo lo coloco como ira. Confieso que no conozco al profesor y en realidad no importa quién es, lo que estamos hablando es del hecho porque pudo haber sido cualquier otra persona, cualquiera de nosotros pudo haber actuado de esa manera, depende de la situación y el contexto en el que uno se encuentre. Lo que importa es que empezamos a hablar de cosas como fraude o de prohibir y, y eso pues es problemático. Entonces yo se lo asigno a la ira porque solo cuando uno está en ese estado empieza a hablar de estas cosas, dado a que si después las piensa, se da cuenta de que tienen implicaciones que son un poco problemáticas. Bueno, así que empezaron a darse este tipo de altercados y continuamos, ya en breve hablaré de esto, del fraude y de prohibir, pero continuamos con la línea del tiempo. Continuamos con la negación. Por ejemplo, en reuniones, la Universidad de Costa Rica está tratando de ver qué hace con la inteligencia artificial en términos normativos, porque hay consenso general ya al día de hoy en que prohibirlo no es una opción, pero lo que se está tratando de entender es qué lineamientos éticos hay que reforzar, si hay que cambiar alguna normativa, ese tipo de cosas. Entonces, en las reuniones se seguía a primero semestre de 2024, hace un año más o menos. Se seguía con la negación porque una gran parte nos decían cosas como, por ejemplo, ChatGPT ni siquiera sabe cuántas letras R hay en ferrocarril. Y era cierto, en ese momento se le preguntaba y pues no sabía, porque por la forma en la que trabaja el, 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 el gran modelo de lenguaje, debido a que tokeniza lo que usted le da como texto y luego trabaja con tokens, no con letras. Entonces, en tokens usted no puede contar las letras. Bueno, la cuestión es que en 2024, el segundo semestre, ese mismo año, el año pasado, hace poco más de un año, sale el modelo O1 de ChatGPT y entonces él responde, ferrocarril tiene cuatro letras R y ya lo responde correctamente. Si le preguntamos cuántas letras R tiene correctamente, también nos responde bien. Entonces, de nuevo, conmoción e incertidumbre porque ahora hay un modelo que hace cosas que nosotros decíamos que como no podía hacer, el modelo era inútil o poco útil o lo podíamos todavía sentir como algo que no estaba a nuestra altura. Entonces, otra vez, conmoción e incertidumbre y un poco más todavía, porque si le preguntamos al modelo O1 de ChatGPT, ¿cómo sabe que Ferrocarril tiene cuatro Rs si trabaja con tokens? Nos da toda una explicación. Ahora, puede que se la esté inventando. Lo que pasa es que nos da una explicación plausible. Dice, sí, trabajo con tokens, pero cuando me das la palabra antes de tokenizarla, la analizo para ver qué tiene. Ni siquiera sabemos si eso es técnicamente posible, pero nos da una explicación que suena muy coherente. Además que da una respuesta coherente. A esta altura, entonces, hay que hacer una diferencia entre los modelos de razonamiento y los modelos que no razonan. En el ámbito de la filosofía o de la educación, esta palabra genera mucho ruido, razonamiento, porque
lo que se dice es, no es que el modelo no razona, eso lo hace el ser humano, el modelo no es capaz de razonar. En términos técnicos, se llama modelos de razonamiento a aquellos que emulan el proceso de razonamiento humano. No es que sea lo mismo, es que emulan eso. Entonces, cuando usted le pregunta algo a los modelos O de ChatGPT, ahorita tenemos O3 y O4, el O1 ya no está disponible, bueno, para uso en la aplicación, pero ahorita tenemos los O3 y el O3 y el O4. Cuando le pregunta algo, va contestando, pero revisa cada paso de lo que está contestando. Entonces, por eso se le llama técnicamente razonamiento, porque es el mismo proceso que usted hace cuando empieza a pensar en algo. Piensa una cosa y luego piensa sobre esa y hace como un anidamiento de pensamientos para al final emitir un juicio o una respuesta con base en eso. Y es muy fácil ver ese proceso de pensamiento en la experiencia propia. Entonces, técnicamente se le llama razonamiento porque emula eso matemáticamente en los análisis estadísticos del modelo. Lo que hace es que emula el comportamiento que tiene nuestro pensamiento. Los modelos que no razonan, el 4, el 4.1, el 4.5, no hacen eso, responden inmediatamente. El 4, cualquiera de los cuatro, digo, de los que empiezan con 4, 4, 1, 4, 5 o el 4, responden de inmediato. Usted le da la pregunta y de inmediato empieza a responder. Los O se toman el tiempo, piensan, podemos decir si eso es pensar o no, pero hacen ese proceso de razonamiento y hasta después de pensarlo, emiten la respuesta. Entonces eso fue de nuevo otro movimiento de la inteligencia artificial. ChatGPT O3, primero de 2025, el anterior de razonamiento que había salido era el O1. El O3 ahora es muy poderoso el primer semestre, hace poco, el primer semestre de 2025. Puede hacer cálculos, puede hacer derivaciones matemáticas, tiene el intérprete de código con el que hace los cálculos. Los grandes modelos de lenguaje, los LLM, son muy malos para hacer cálculos porque son igual que los seres humanos. Los seres humanos somos malos para hacer cálculos. Tenemos que entrenarnos muchísimo para poder hacer matemáticas. Los LLMs, como ChatGPT, también son malos para ello, pero usan el intérprete de código. Entonces, cada vez que tienen que hacer un cálculo, llaman al intérprete de código. O sea, hacen el cálculo usando Python, por ejemplo, un lenguaje de programación. Así que ya no se equivocan en eso, porque saben que tiene la herramienta. Es como si nosotros, como seres humanos, sabemos que haciendo cálculos somos muy malos y usamos una calculadora. Cada vez que nos piden un cálculo, lo hacemos en la calculadora y damos la respuesta. No lo estamos haciendo nosotros, lo hace la calculadora, pero sabemos que si lo hacemos ahí va a estar bien. Entonces es algo así lo que hace el modelo. Bueno, y por supuesto, ya casi estamos en la segunda mitad de 2025 y nos preguntamos entonces qué pasará en 2026. Eh, Ni siquiera en todo el año, en el primer semestre, porque ya para el segundo semestre de 2025 habrá cambios. Se especula que saldrá otro modelo de OpenAI. Entonces, bueno, ahí estamos. Por el momento lo que podemos hacer es analizar lo que tenemos porque ya hemos visto que tratar de predecir lo que va a ocurrir es totalmente estéril debido a que las cosas cambian tan rápido que el más imaginativo de los cerebros se termina quedando atrás. Bien, entonces, mientras esto ocurría, mientras toda esta evolución tenía lugar, yo empecé a ver algunos comportamientos tanto en mis estudiantes como en las experiencias que me transmitían algunas otras profesores, algunas otras profesoras o profesores que también tenían experiencias con sus estudiantes. Y bueno, algunas de las cosas que estaban sucediendo era eh, que se veía el uso de la inteligencia artificial en las asignaciones que se estaban entregando. Sin embargo, no era, pues no era algo positivo, sino que lo que se veía eran redacciones características de ChatGPT. Sabemos cómo narra ChatGPT. Eh, entonces, ese tipo de cosas, errores extraños que uno decía, pues esto es difícil que lo cometa un ser humano, que es raro.
o, o resolver algo a lo que yo llamo resolver correctamente el problema equivocado, lo cual es muy típico porque los seres humanos somos buenos interpretando cosas, somos mejores interpretando los problemas que resolviéndolos, al menos cuando involucran matemáticas. Y a veces ChatGPT interpreta mal algo, entonces es muy característico que haya un error muy obvio, muy evidente, pero muy grave. Entonces, bueno, empiezan a aparecer estas cosas. Así que empiezo a trabajar con mis grupos de estudiantes a preguntarles qué está pasando con la inteligencia artificial, más con el objetivo de entender qué les parece, porque yo di por sentado las primeras veces que empecé a integrarla en los cursos, di por sentado que todo el mundo dominaba la inteligencia artificial. Me dejé llevar por el sesgo de que las personas jóvenes están al día con la tecnología. Luego me di cuenta de que no, de que había estudiantes que tal vez ni siquiera sabían que había más herramientas de inteligencia artificial aparte de ChatGPT. Había mundo más allá de ChatGPT porque hay muchísimas herramientas. Entonces había un desconocimiento bastante grande. Empecé a tomar datos con herramientas al principio, herramientas de toma de datos para ver qué porcentajes de estudiantes conocían una u otra herramienta. Cuando empezamos a ver herramientas, entonces de nuevo cometí otro error y fue mostrarles muchas herramientas porque en mi día a día yo lo que hago es me pongo al día con todas las herramientas eventualmente que pueda obtener, voy probando una u otra y voy eligiendo las que más me sirven. Entonces dije, claro, al estudiantado le voy a dar todo lo que encuentre. Ese fue otro error porque de repente les tenía con una gran cantidad de herramientas, pero no les había dado valga la redundancia, una herramienta para elegir cuál utilizar y en qué contexto. Entonces, una incapacidad de elección educada me refiero a que pueda usted elegir con un criterio cuál herramienta va a utilizar para una u otra tarea. Con este contexto, entonces dije, ok, aquí hay un problema, estoy centrándome en las herramientas. Hay que volver un poco a las bases y entender cómo resolvemos un problema. Mis estudiantes son de ingeniería, entonces en ingeniería tenemos una cierta metodología para resolver casi cualquier problema, uno la adapta, pero ya hay una metodología establecida para resolver un problema. Así que me puse a pensar, bueno, hay que volver a esto, ¿cómo resolvemos un problema? Empecé a analizar, de nuevo, tomando datos, cómo se resolvían los problemas, las tareas, cualquier asignación, una investigación, un proyecto que le asignaba al estudiantado y me di cuenta que había dos escenarios en general. El primero iba más o menos así. Se entrega la asignación, llega el estudiante, entrega el enunciado a ChatGPT, eh, sube el PDF o en ese momento que no se podía como subir el PDF, bueno, uno copiaba, pegaba las cosas y luego se lo subía como texto, hasta que en un momento empezó a aceptar PDFs, ChatGPT. Sea como sea, se sube el enunciado y acá inician los problemas porque si la evaluación fue bien diseñada, y esto es algo de lo que voy a hablar al final, ChatGPT no puede sustituir al estudiante. Si fue bien diseñada, si no está bien diseñada, para ponerla en el contexto de la inteligencia artificial, sí, la resuelve en 5 segundos y ya usted tiene la respuesta. Pero entonces en evaluaciones bien diseñadas en el contexto de la inteligencia artificial, no va a poder resolverla y entonces empiezan los problemas. Eh, Va a obtener el estudiante una respuesta, pero la respuesta es evidentemente incompleta o tiene errores. Entonces, ahora el estudiante solicita correcciones y los problemas siguen porque se acerca a un peligroso ciclo de trabajo improductivo en el que ahora yo pido correcciones y trato de que me arregle la tarea. No estoy en realidad aprendiendo nada respecto al tema del que trata la asignación, el proyecto. Lo que estoy haciendo es tratando de que ChatGPT me dé la solución correcta. Entonces, tenemos ese problema. Ahora se convierte simplemente en una lucha porque se haga la evaluación. Eventualmente se termina con algo, con una cosa ya pues entregable, pero no hay una satisfacción porque las mismas personas saben
si lo que hicieron fue productivo y usted cuando se lo pasó peleando con ChatGPT para que hiciera su asignación, pues al final termina sintiendo eso. No hay esa cosa tan humana de decir, logré algo. Bueno, tal vez una pequeña en lograr que ChatGPT le hiciera el proyecto, pero de cierta forma no hay tanta satisfacción. Se pierde tiempo corrigiendo a la IA y queda poco tiempo para el aprendizaje. Así que me di cuenta de eso. Lo primero es, pues, no juzgar al estudiantado. Creo que somos seres humanos. En realidad, estamos precondicionados para ahorrar energía y para seguir el camino de el menor esfuerzo. Y ante la explosión de herramientas que tenemos, pues bueno, yo sé, hay unas consideraciones éticas, que también voy a hablar de eso, que deberían de estar siempre al frente, pero, pero bueno, hay muchas situaciones. Entonces el estudiantado a veces, pues, pues se olvida un poco de las consideraciones éticas, no siempre por mala intención. Entonces yo dije, bajo esa premisa, bajo la premisa de que el estudiantado no hace las cosas con mala intención, entonces lo que dije es, ok, aquí necesitamos empezar no solo con permitiendo que se utilice la inteligencia artificial, sino no solo permitiendo y no solo haciendo las evaluaciones para que sean a la altura de estos tiempos que hay inteligencia artificial, sino necesitamos alfabetizar en inteligencia artificial al grupo de estudiantes primero para que luego puedan utilizar la inteligencia artificial de tal forma que contribuya al aprendizaje y no lo limite, como en el caso anterior. Así que bueno, volvimos a las bases y empecé a hablar de procesos, de flujos de trabajo. Esto en el caso específico de mi curso, pero se puede aplicar pues a cualquier disciplina, creo yo. No veo que haya una limitación para que esto, en lugar de aplicarse a un curso de ingeniería química, se aplique a uno de matemática, a uno de filosofía. No así como está, por supuesto, sino me refiero al concepto, al flujo de trabajo que requiere resolver un ensayo de filosofía, por ejemplo. Creo que se podría repensar de esa manera. Pero bueno, en términos generales, lo que planteo es esta contribución entre inteligencia humana y artificial, donde si hay que resolver un proyecto de un curso, para resolver el proyecto se pide una introducción donde se establezca el contexto de lo que se va a resolver, de qué se trata esto. Bueno, en este caso, flujos, concentraciones, tipo de equipo y correlaciones por el proyecto específico que se está resolviendo. Se utiliza una inteligencia artificial para um, colaborar, para interactuar, para dialogar con ella y crear un estado del arte. Hay un flujo de trabajo específico para hacer estado del arte. Al final lo vamos a ver. Cuando se tenga eso, generamos un modelo para el sistema. El modelo son una serie de ecuaciones que lo describan. En este caso, lo que estábamos haciendo era un equipo para hacer el proceso de esterilización de la leche, de la que se vende de larga duración en las cajitas en el supermercado que no están refrigeradas. Entonces tenemos un conglomerado de ecuaciones. Aquí continuamos hasta que obtengamos el modelo. Luego verificamos los resultados utilizando, de nuevo, un LLM como consultor para revisar cosas y demás. Un algoritmo de solución tenemos que producir. Podemos generar un bosquejo, un esquema inicial con un gran modelo de lenguaje. Hay que escribir un código en un lenguaje de programación, Python. Aquí podemos desarrollar la estructura que requerimos, porque eso sí es muy de ir organizando lo que yo necesito exactamente. Mm, Aquí un gran modelo de lenguaje suele recomendar cosas que no van tanto con lo que se necesita porque está muy sesgado por cómo se hacen usualmente las cosas y cada proyecto tiene sus peculiaridades. Entonces esto lo hace más de forma más precisa a un ser humano. Ahora sí, al implementar el algoritmo en un código, son muy buenos los grandes modelos de lenguaje para escribir código. Entonces aquí escriben código. Sale algo que llama una alerta ética, que es, ok, todo lo demás usted lo viene revisando, está utilizando el gran modelo de lenguaje como simplemente una ayuda, pero aquí le está pidiendo un código porque nuestro curso no se centra en escribir códigos en Python. Utilizamos la herramienta, sí los escribimos, pero no son el objetivo, son la herramienta, los códigos en Python. Entonces, el gran modelo de lenguaje le puede escribir el código en Python. Sin embargo, hay una alerta ética porque se le recalca al estudiantado que
tiene que revisarlo, entenderlo antes de entregarlo. Usted no puede entregar algo que no entiende cómo funciona. Entonces, aquí esto se tiene que resolver mediante un entendimiento total del código y demás. Entonces ahí es donde se empieza a meter toda la parte ética. Bueno, y generar los análisis, los datos, evaluar un montón de cosas y al final la revisión de forma, la depuración del código que está por ahí. En fin, no me voy a meter mucho en los detalles porque, como les digo, esto es muy característico de mi curso y de mi carrera, pero en general la idea es eso de cómo son los procesos en cada una de las disciplinas. Y una vez que entendamos cómo son los procesos, pongámoslo tal vez en un diagrama y entendamos dónde se puede incluir la inteligencia artificial y además qué alertas éticas se pueden generar allí y cómo se resuelven estas, para que al final usted pueda entregar una solución de cualquier proyecto, tarea, lo que sea éticamente, eh, que no viole eh, nada ético, eh, pero que lo pueda haber hecho aprovechando las herramientas que tenemos hoy en día. Muy bien, entonces, en un escenario donde yo me dediqué con el estudiantado a ver herramientas, pocas ahora sí, ya aprendí del error de enseñarles muchísimas y les di una, la mejor que yo tenía en ese momento, para hacer cada cosa. Las vimos, las utilizamos en clase, en las horas de práctica del curso y demás. Y pasamos al escenario 2 donde una estudiante alfabetizada, que ya esto fue en otro semestre, llega y ahora aplica el proceso que vimos para resolver su proyecto. Entonces, en general, claro, esto es idealizado. Por supuesto, unas personas tenían más problemas que otras y como siempre, pero en general, la idea que se quería lograr era esta y que se logró en algunos casos. La estudiante analiza el enunciado, disecciona sus partes, o sea, antes de pedirle nada a ninguna inteligencia artificial, a ChatGPT, por ejemplo, organiza la información y entiende lo que se le está pidiendo. Hace un esquema o lo que sea. Luego busca información, descarga artículos, unos cuantos. Usualmente en mis proyectos hay que buscar información en artículos científicos porque allí está lo que se necesita para resolver el problema, los modelos matemáticos y demás. Se apoya en herramientas y hace más eficiente la búsqueda, porque buscar artículos es lento y laborioso. Así que puede utilizar herramientas como Research Rabbit, por ejemplo, en donde se realiza la búsqueda bibliográfica basada y guiada por el tema de investigación. Esto, por supuesto, lo decide uno, pero una vez que se tienen unos pocos artículos, se puede utilizar esta herramienta para encontrar más artículos relacionados. Por ejemplo, yo cargo unos pocos. Aquí, si elijo uno, me sale el abstract, trabajos similares, referencias y citas que se han hecho, trabajos de este autor o de autores sugeridos. Aquí los artículos, que en este caso son los trabajos similares, y un mapa. Lo verde son los que yo ya tengo, estos verdes son los que yo ya tengo acá cargados. Los azules no los tengo cargados. Las líneas es cómo están relacionados unos con otros, cómo se citan. Entonces yo aquí puedo saber que, ok, tengo este clúster de artículos verdes, todos estos me sirven mucho. Este está aquí a la parcita, probablemente este también me sirva. Así que lo puedo hacer clic y me dice cuál es. Tal vez yo sé que estos que están ahí aislados, que no se relacionan casi ninguno con otro, tal vez esos no me sirven. O son un punto de vista alternativo que yo no estoy tomando en cuenta, así que puedo ir y revisar alguno de esos. Y así con cada cosa. Entonces, esta es una herramienta magnífica para abarcar rápidamente una gran cantidad de información. Entonces, alimentamos artículos, leemos el resumen si queremos ahí de una vez para cada uno, herramientas de búsqueda, trabajos relacionados y una guía visual para tenerlo. Entonces, con esto podemos hacer una revisión muchísimo más rápida. La estudiante antes de irse a la casa, por ejemplo, o cuando regresa el otro día a la universidad, genera un podcast en español utilizando un Notebook LM. Es una herramienta de Google. En la herramienta usted carga sus artículos, puede cargar uno o varios. Aquí le coloca la información. Acá tiene un montón de herramientas. Las herramientas le pueden hacer resúmenes, puede dialogar con los artículos, puede hacer muchas cosas. Y acá puede generar un podcast en español. Bueno, en inglés o en cualquier idioma, en realidad, muchos idiomas. Eh, y y ya se descarga el podcast o lo que usted guste y puede irse a su casa
escuchando información sobre el proyecto que tiene que resolver. Es como si le estuvieran dando una clase personalizada. Los resúmenes son muy buenos y son solo sobre el artículo, no tienen información externa, entonces son bastante de fiar. En el autobús o la micro, creo que le dicen ustedes, escucha el podcast camino a la casa. Al llegar a la casa, utiliza ChatGPT para organizar la información, porque con Research Rabbit ya descargó muchísimos artículos. Puede tener 30, 35, 40 artículos ahí descargados. Pero ahora hay que analizarlos, por supuesto. Ya tal vez revisó el abstract de algunos, pero no ha visto la metodología, no ha visto exactamente qué es lo que se hace en cada uno. Y eso es muy laborioso. Sin embargo, aquí también podemos apoyarnos éticamente en la inteligencia artificial. Le podemos pedir a ChatGPT que nos genere categorías de información, esos 40 artículos que tenemos, que los categorice para que nos sea más fácil revisarlos. ¿Cómo? Mediante un prompt. Y aquí entra otra cosa y es la ingeniería de prompt o prompt engineering, que lo que hace es estructurar de manera tal el prompt, la instrucción que usted le va a dar en este caso, ChatGPT, pero puede ser cualquier LLM, para que la respuesta sea muy buena. Entonces, hay un montón de artículos científicos que hablan de eso. Algunos decían que si usted le habla de forma amable, le da mejores resultados, que si le pide por favor, le da mejores resultados. Luego salieron algunos que decían que si le habla de forma muy amable, le empieza a dar resultados para complacerlo que no son tan acertados, porque lo que él quiere es complacerlo. Los últimos que han salido, lo que dicen es que lo que más importa, aparte de hablarle amable y todo eso, eso no importa tanto. Lo que más importa es qué tan detalladas son las instrucciones. Así que yo le digo que necesito que me organice una serie de artículos científicos. Le voy diciendo, vas a recibir los artículos, le vas a analizar cada cosa, identificar los temas y los subtemas principales, analizando los títulos y haciendo de 4 a 6 categorías, asignando cada artículo a un subtema mutuamente excluyentes, resumiendo la idea principal, construyendo una tabla y así sigo. Puedo, por supuesto, agregar otras cosas. Puedo decirle, después de la primera vez que lo vea, ver que tal vez los artículos necesito más información, le puedo agregar algo más. Le puedo decir, hazme un código de 4 letras para cada artículo. Esta sería la subcategoría y este el tipo de estudio. Y entonces ChatGPT con mis 40 artículos me genera una tabla de categorías. Me va a decir, eh, aquí hay artículos sobre creación de contenidos con inteligencia artificial, sobre inteligencia artificial en educación inclusiva, en gestión y administración educativa. Y de esos hay análisis comparativos, evaluaciones empíricas, metodología y algoritmos, revisión de reviews, revisiones. Con eso, ChatGPT asigna cada artículo a una de esas categorías organizadas. De esa manera yo ya puedo ir con más de forma más fácil a revisar cada uno, aunque tenga que leerlos y adentrarme en ellos. Si yo empiezo por categorías, me es muchísimo más fácil transitar de una en una porque ya sé de previo de lo que me van a hablar. Bueno, eso facilita el trabajo. Ahora, estudiar. A esta altura, ya la persona en un día casi que ha hecho el trabajo que de otra manera le habría tomado una semana. Entonces, hay mucho tiempo para sentarse a estudiar, para aprender del tema. El estudiantado siempre quiere aprender. Lo que pasa es que con tanto estrés, pues a veces termina utilizando las herramientas de una manera no tan ética. Pero si tuvieran el tiempo, en general, lo que yo he visto es que siempre quieren aprender. Para el estudio también hay herramientas. SciSpace, por ejemplo, podemos utilizarlo. ¿Cómo se ve SciSpace? Usted le hace carpetas y allí carga sus artículos científicos y luego aquí para cada uno tiene el resumen de lo que trata. Además puede agregar columna de conclusiones, de resultados, de los métodos que se utilizaron, en fin, para cada uno de ellos. Así que con SciSpace puede darse una idea de lo que trata cada uno de los artículos. Entonces, en las categorías ya se sabe de qué trata la categoría en general. En los artículos, usted va viendo como de qué trata cada uno. Y de esta manera abre el PDF y lo revisa y usted simplemente ya tiene la idea de qué es lo que va a encontrar allí. Revisa el artículo en sí, profundiza un poco más, corrobora, por supuesto, que toda esta información sea correcta para liberarse de cuestionamientos éticos. Y ya ahora en 3 días tiene el trabajo hecho que le habría tomado 2 semanas quizá. Bueno,
Continuamos. Las herramientas liberan tiempo y este puede ser aprovechado para aprender, propicia una comprensión profunda. Yo sé que esto está un poco idealizado, pero en mayor o menor medida me empecé a dar cuenta que cuando abordábamos estos temas y empezábamos a ver cómo utilizar estas herramientas, en lugar de aprender menos, porque ahora podían hacer más fáciles sus asignaciones, se dedicaban más a entender lo que estaban haciendo. En general, mi grupo de estudiantes. Y además entregaban trabajos de muchísima mayor calidad. Así que siempre lo vi como algo positivo en general. Bueno, para hacer un review les dije hace poco que íbamos a ver el flujo de trabajo para hacer un estado del arte. Eh, entonces, bueno, necesitamos una búsqueda bibliográfica basada, esto ya lo teníamos. Herramientas de búsqueda inteligentes como Research Rabbit, que lo acabamos de ver, por ejemplo. Esto me da un montón de artículos. Organizamos la información, ya vimos cómo podemos hacer prompts para organizar la información. Definimos una estructura basada en los códigos que teníamos, que ya vimos los códigos. Crear texto basado en los artículos para cada código. Esto lo vamos haciendo con una u otra herramienta. Aquí, por supuesto, hay que redactar. Esto se hace, esto lo hace la persona, no importa si se basa en una estructura previa que le puede pedir a cualquier cosa, pero bueno, sabemos que éticamente es usted quien debe redactar para que lo que haya aquí sea una construcción suya. Puede tomar ideas, puede tomar, pero siempre revisándolo y demás. Aquí están las consideraciones éticas que hay en cada lugar. Y bueno, y por supuesto es un ciclo que hay que estar revisando, pero básicamente tenemos una pequeña estructura para eso. Ahora bien, algunos aprendizajes. Con todo esto que he visto en estos pocos años, lo que pasa es que en inteligencia artificial decimos que llevamos 2 años, digamos 2 años y un poco, pero ya parece como si hubiera sido toda una vida. Entonces, en tan poco tiempo han pasado muchísimas cosas y algunas que he visto a lo largo de este tiempo que ya parece tanto es, bueno, resulta que en la práctica docente la inteligencia artificial es ineludible. Les decía que la noticia que les enseñé al principio hablaba de prohibir, ya vamos a ver eso de prohibir, pero bueno, la cuestión es que la capacidad actual de algunos LLMs es suficiente para resolver sin intervención del estudiante una gran cantidad de evaluaciones. Las evaluaciones que teníamos de siempre, el tipo de evaluaciones que teníamos ahora los puede resolver ChatGPT sin que el estudiante intervenga. Ya vamos a ver un ejemplo. Considerando que se aplica la ley del mínimo esfuerzo, y esto no es no lo digo de forma despectiva, es parte de la naturaleza humana. Hay que luchar contra ello. Cuando las personas hacemos disciplina para hacer cosas respetando criterios éticos, por eso tenemos que hacernos la disciplina, porque cuesta. Es lo natural, es el mínimo esfuerzo. Entonces hay que eh, entender eso. Es la naturaleza humana, mínimo esfuerzo. Tenemos que luchar contra ello. Se prevé que la capacidad de los LLM siga aumentando. Entonces, si no estamos al día hoy, más bien, si estamos al día hoy, ya estamos tarde porque mañana ya apareció otra cosa. Y si no estamos al día hoy, tenemos un problema pues grande. La prohibición es en la práctica inviable. Eh, no me imagino un curso en el que sea viable una prohibición de la inteligencia artificial, porque es totalmente inaplicable. Usted puede prohibirlo, pero es una ley que no se puede cumplir, porque si alguien utiliza inteligencia artificial, no hay forma de verificarlo. Están los verificadores estos de inteligencia artificial para escritura de textos y demás, pero ya muchos artículos han demostrado que no son fiables. Dan falsos positivos, dan falsos negativos, no son fiables. Entonces, ningún sistema legal los aceptaría como prueba porque aplicaría la máxima eh, de la justicia, que no podemos optar por un sistema que culpa a personas inocentes. Es preferible dejar libres a 10 personas culpables que culpar a una inocente. Entonces, no hay forma de que esto se pueda utilizar legalmente y, bueno, y de manera justa. Por tanto, lo que yo
he visto, y esta es totalmente mi opinión, por supuesto, basada, claro, en mi experiencia y en la investigación que hago al respecto, pero estamos todavía tan atrás, tan apenas entendiendo lo que quiero recalcar que, aunque me haya dedicado mucho a estudiar al respecto y a ver qué pasa, sigue siendo una opinión en medio de muchas otras. Todavía falta muchísimo para hacer, pero lo que yo creo es que la alfabetización es urgente, totalmente necesaria. Necesitamos ver, entender las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial, qué es un LLM, bueno, qué son los chats como ChatGPT, qué son las mapping tools, por ejemplo, como Research Rabbit, en fin, ver qué todas esas herramientas, qué es cada una, qué es el prompt engineering y entender cómo funciona, repensar las evaluaciones. Mi, mi propuesta allí es que si ChatGPT puede resolver una evaluación sin intervención del estudiantado, no tiene sentido esa evaluación. Claro, eso es lo que yo opino. Yo, por lo menos, pensaría que cada quien se pregunte si tiene sentido. Puede que la respuesta sea que sí tiene sentido y entiendo perfectamente que sí lo tenga. Entonces ahí habrá que ver qué se hace, pero al menos debemos preguntarnos si ChatGPT lo puede hacer, si sigue teniendo sentido. ¿Cómo evaluar una evaluación? Bueno, lo que yo hago ahora con mis proyectos es, se los doy a ChatGPT para que me lo resuelva, utilizando Go3, que es el mejor modelo que tenemos al día de hoy. Si me da una respuesta satisfactoria, la evaluación no me sirve. Si no me da una respuesta satisfactoria, mejoro el prompt y trato de hacerlo varias veces hasta que me dé la respuesta que yo necesito. Si no me la logra dar luego de estarlo intentando varias veces, entonces disecciono el problema en varias partes y lo estructuro un poco y se lo empiezo a dar por partes hasta que encuentre una respuesta. Y aquí ya el problema empieza a hacerme interesante como profesor. Ya a este punto yo digo, aquí el estudiante requeriría saber mucho del problema para poder resolverlo con ChatGPT. Aquí a este nivel ya puedo empezar a pensar que este es un buen proyecto, porque va a requerir que ponga esfuerzo. Entonces, repensar la metodología también ante la situación ineludible de la inteligencia artificial. Lo más responsable es, por supuesto, capacitarnos en su uso y capacitar al estudiantado. Mi experiencia es que entre más y mejor uso de la inteligencia artificial hace el estudiantado, mejor es el proceso de aprendizaje. Muchas veces mis colegas acá me dicen, es que tengo problema porque están utilizando mucho la inteligencia artificial. Y yo les contesto, yo tengo problema porque no la están utilizando lo suficiente. Y con eso a lo que me refiero es a que debería yo tener, mi ideal de estudiante es alguien que sabe utilizar muy bien la inteligencia artificial. También que como la estudiante del ejemplo, le queda tiempo libre para aprender. Entonces, en el proceso termina siendo una persona experta en 15 días sobre un tema y haciendo un trabajo magnífico, porque ahora tiene tantas herramientas que aprende en el proceso. Entonces, ese es mi ideal. Y lo que he visto que en mayor o menor medida sucede cuanto más capacitamos a las personas en inteligencia artificial. Por supuesto, la ética en todo momento hay que siempre no solo colocar las bases éticas, sino estarlas recordando. Yo también pienso que las mismas reglas de siempre aplican ahora, solo que hay que interpretarlas. Eh, Ante la duda, la transparencia, claro, si usted no sabe si está bien o mal utilizar la inteligencia artificial, bueno, dígalo, que la utilicé. También hay varias cosas que me parece que están pasando. El plagio ha muerto, lo coloco allí, no en el sentido de que ya no se puede hacer plagio, sino lo digo más como en el sentido en el que Nietzsche se refirió a Dios. Ahora hay que repensar el plagio, porque si usted entrega un trabajo totalmente hecho por una inteligencia artificial, legalmente creo que eso no se puede considerar plagio, porque el plagio es presentar, al menos en la normativa de mi universidad, un trabajo que una persona que no es usted hizo, presentarlo como suyo. Entonces, si llamamos a algo que hizo ChatGPT plagio, estaríamos diciendo que ChatGPT es una persona. Así que entramos ahí en cosas raras. Así que el plagio me parece que ya. El fraude también ahora es, porque también se hablaba de fraude. El fraude es hay cosas ahí que están pasando que hay que redefinir. Lo que sí me parece es que la ética sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado, solo que a veces no entendemos cómo interpretarlo.
Usted presenta un trabajo que no entiende, eso es antiético y siempre lo ha sido. Si usted le pagaba a alguien antes para que le hiciera un trabajo y lo presenta y usted no entendía bien lo que estaba allí, eso era antiético. Si usted le paga a alguien para que le enseñe cómo hacer un trabajo, yo creo que eso nunca se ha considerado antiético porque el objetivo es aprender. Si con ChatGPT está aprendiendo, pues tampoco es antiético. Así que me parece que la ética sigue siendo la misma, los mismos principios. Solo un pequeñísimo ejemplo de cómo he cambiado las evaluaciones. Esto que está acá es una placa de metal. Este era un problema típico de ingeniería hace algún tiempo, en donde se tiene que resolver el perfil de temperaturas. Este borde acá está a 100 grados, el borde de abajo a 100 grados, aquí hace 15 y 15. ¿Cómo es la temperatura allí adentro? Se aplica esta ecuación. Bueno, eso se puede resolver fácilmente hoy día utilizando este, ChatGPT. Simplemente lo que hacemos es decirle, ponerle un print screen. Ni siquiera necesito hacer nada más. Le pongo un print screen y le hago un prompt. No tengo que utilizar ingeniería de prompting. Solamente le escribo así a como me salga, sin mucha descripción, rápido, sin estructura. Y me hace el gráfico y me genera, bueno, aparte de decirme varias cosas, el código en Python con el que yo puedo ejecutar esto y hacer el gráfico. Este era el proyecto de uno de mis cursos antes, hace 4 años, porque era difícil de hacer. Había que hacer un montón de cosas, métodos numéricos y demás. Em, ya no, ya ahora el proyecto lo puede hacer ChatGPT sin intervención del estudiantado. ¿Qué hice? Bueno, la cuestión es que como eso ya no es un reto para ChatGPT, cambié el problema. Ahora es un procesador de computadora que tiene un disipador arriba en el cual se disipa la energía, tiene una superficie tridimensional que hay que simplificar a una superficie bidimensional para aplicar la ecuación, pero ahora con cambios en el tiempo y aplicando unas condiciones que hacen ya, esto ya no lo puede resolver ChatGPT sin intervención del estudiante. Se puede hacer si usted disecciona el problema, lo torna en partes, explica y hace cada una de las cosas. Bien, entonces eso es lo que he ido haciendo, actualizando las evaluaciones. Me suelen decir, ya para terminar, que eso no aplica a mi curso. Hace tiempo un profesor de filosofía, el último que recuerdo, pero me lo suelen decir de cualquier otra. Cada vez que hablo con alguien, con un grupo de personas que son de otra área, que no son la ingeniería, me dicen, bueno, es que eso en mi curso no aplica. Eh, y bueno, pues puede que tengan razón, yo no soy experto en los demás áreas, solo en ingeniería química, pero he encontrado personas de otras áreas que también están utilizando la inteligencia artificial, así que me parece que eso de que no aplica no es tan cierto. No tanto por mi experiencia, como digo, yo no tengo formación, pero otras personas sí. Y para ello pongo un ejemplo. Imaginemos a un profesor de filosofía. No sé si han visto este libro que se llama Hipnocracia de Yang Wei-shun. Em, Salió hace no mucho, empezó a citarse en muchos lugares. Y, y bueno, si leen la biografía de Yang Wei-shun, se dan cuenta de que no existe. Esa persona no es creada, no es un ser humano de carne y hueso. En realidad el libro lo escribió Andrea Colamedeshi hablando con ChatGPT y con Claude, otro gran modelo de lenguaje. Publicó el libro como un experimento porque él es filósofo y dijo, voy a probar esto. Es magnífico experimento, por cierto. Eh, y esto yo lo tomaría como un insumo para ver cómo replanteo un curso de filosofía. Si yo fuera profesor de filosofía, sería un magnífico, magnífico insumo. Entonces, lo de que no aplica creo que es más una cuestión de que hay que trabajar mucho para encontrar cómo replantear las evaluaciones y los cursos. Y bueno, yo entiendo que, bueno, es mucho trabajo y muchas veces no tenemos tanto tiempo y nos está abrumando tanto cambio. Pero, eh, pero bueno, es la realidad. No tengo respuestas de cómo hacerlo, de cómo sacar el tiempo, de dónde ni nada, pero yo lo que planteo es la realidad y las alternativas que podríamos, si tuviéramos el tiempo para hacerlo, seguir. Termino diciendo una pequeña reflexión arrojada ahora el torrente algorítmico de un Heráclito contemporáneo. La humanidad
duda, rememorando a Descartes, de la realidad que los datos le devuelven mientras unos filtros opacos, unas lentes kantianas, modelan lo que puede conocer. Se ve empujada la humanidad por la dialéctica hegeliano-marxista en que código y capital se retroalimentan con la tabla rasa de John Locke reescrita a cada clic, huérfana del Dios que Nietzsche sepultó y los humanocentrismos que la IA desafía, confinada en los límites del lenguaje de Wittgenstein, lenguaje ingerido por los modelos estadísticos, expuesta al ser para la muerte de Heidegger, reprogramando como obsolescencia tecnológica condenada, diría Sartre, a una libertad que delega en algoritmos vigilada por los panópticos de Foucault, convertidos en sensores ubicuos y, según Derrida, obligada a desconfiar de cada huella digital, no es otra cosa la humanidad que la decisión absurda pero urgente de forjar sentido dentro de la caja negra que el azar, la historia, el cuerpo y el código han tejido para o contra ella. Hablando de transparencia, entonces cito acá mi conversación con ChatGPT acerca de la historia de la filosofía en el contexto de la inteligencia artificial, resumida en un pequeño párrafo. Para terminar, les agradezco de nuevo la invitación y quedo aquí por si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Leonardo. Muy, muy interesante. Yo creo que tu presentación igual comparte experiencias acá en la universidad. En la universidad tenemos, creo yo también, porque no es algo que uno puede eh, entender más allá de las impresiones, ¿no? Mientras no se pueda abarcar de manera sistemática la, la manera en que los profesores están abordando la inteligencia artificial, yo creo que nos encontramos con profesores que están bastante avanzados ya, con una comprensión bastante interesante de lo que es la inteligencia artificial, pero también de cómo sacarle provecho, ¿cierto? Como herramienta para mejorar la docencia que imparte. Y, y por otro lado, hay profesores que están todavía tal vez en una etapa de negación, ¿m? Eh, de rechazo frente a esta cosa que no conocen y que muchas veces prefieren quedarse en los clichés más negativos. Lo otro que me parece interesante y que comparto es esta también sensación un poco de vértigo de lo rápido que es el cambio. Cuando tú no terminas de aprender algo, ya cambió y está apareciendo cada vez nuevas versiones y nuevos dispositivos. Y esto reconfigura totalmente eh, ¿cómo se llama? El paradigma, reconfigura totalmente, ¿cómo te voy a decir? Esta idea de acumulación de conocimientos, porque finalmente no es mucho lo que uno pueda descansar, digamos, ¿no? de lo que ha aprendido antes, sino que muchas veces puede que incluso cambian, probablemente hasta cambia la manera en que la inteligencia artificial nos va sirviendo, ¿no? A la medida que mejora la tecnología. Ahora, tal vez un poco tomando este desafío más en lo filosófico, eh, hay dos ideas que también me hizo sentido con lo que tú tocaste cuando partiste, ¿no? Una es que independientemente de la profesión o de la disciplina que está a la base de una profesión, de cualquier carrera universitaria, creo yo que el sentido de formar profesionales es para resolver problemas, en cualquiera sea el campo. O sea, un buen profesional es un profesional que puede resolver problemas. Y ese resolver problemas de la sociedad no pasa solo por resolver problemas nuevos, sino que eventualmente resolver mejor problemas antiguos, ¿no? O problemas, digamos, clásicos, típicos, antiguos, pero que eh, eh, requieren una manera nueva de abordar. Y por otro lado, también se requiere el desafío de traspasar las fronteras de la disciplina, sino que muchas veces los problemas complejos requieren miradas también mucho más abarcadoras, ni siquiera multidisciplinarias, sino que transdisciplinarias.
y también es un desafío ver cómo formamos a nuestros estudiantes. Y si a eso tú le sumas el desafío que también las universidades hace tiempo que lo declaran, pero que no sé si lo hacemos muy bien, que es fortalecer la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes, porque generalmente lo que entendemos es que los estudiantes tienen que aprender un conjunto de contenidos y habilidades y somos bastante rígidos. ¿M? Y por la misma manera que está estructurada la universidad, que tienes que lograr un perfil de egreso y tienes que seguir ciertos procedimientos y dar cuenta de ello. Entonces, creo yo que esta irrupción de la inteligencia artificial no está para bien y para mal permitiendo borrar todo eso. O sea, parece que ya los contenidos no son tan importantes. Los estudiantes los pueden manejar, los pueden adquirir ad hoc para el problema que tienen que resolver y parece que lo más importante es que el estudiante sea más autónomo, que aprenda a utilizar bien estas herramientas para tener más bien, eh, aunque fueran provisorios, pero ponerte estas estructuras, estos flujos que tú dices de cómo utilizar estas herramientas para llegar a resolver un problema, ¿no? ¿Cómo nos permitiría esto abordar problemas que a lo mejor a priori no tenemos el conocimiento, pero sabemos que lo podemos tener a la mano con la herramienta de la inteligencia artificial y que podemos además dialogar con personas de otras disciplinas para poder abordar estos problemas mucho más complejos? Yo creo que si se utiliza bien y si en la universidad hacemos un cambio de mentalidad, esto podría potenciar mucho el impacto que los profesionales que formamos tengan finalmente en la sociedad, ¿no? Eso, solo también tú lo dijiste, que estas nuevas herramientas también nos traen nuevos problemas éticos, que es el otro gran desafío y yo creo que es un tema que también deberíamos abordar explícitamente. O sea, cuando abordamos con los estudiantes el uso de estas tecnologías y todo su potencial, yo creo que también tenemos que darnos los espacios para conversar desde el punto de vista de las consecuencias éticas que esto puede tener, porque si no nos autorregulamos éticamente nosotros mismos, menos podríamos pedir que las inteligencias se regularan. O sea, eh, por ahí van mis reflexiones. No sé si quieres comentarla o si quieres compartir otras reflexiones. Te pediría si puedes sacar la presentación para que sea más expedito conversar contigo, la presentación que quedó ahí cargada. Ego. Claro. Muchas gracias. No sé si los demás quieren comentar o hacer preguntas. Sí, yo. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí. Gracias, Leonardo, por tu charla. Eh, bueno, cada vez que escucho charlas relacionadas con la inteligencia artificial quedo reflexionando mucho eh, y, y con muchas preguntas, ¿ya? Y que no se la quiero hacer al chat GPT, la quiero resolver yo. Eh, y mira, yo siento que dentro de la educación, en este caso me voy a focalizar más en la educación chilena, em, siempre se coloca, ¿no es cierto?, el uso de la tecnología como parte también de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, de lo que viene hacia el futuro, de lo que proyectamos, de los cambios, ¿no es cierto?, de la sociedad. Y, y a veces me coloco en jaque porque, bueno, primero para contextualizarte un poco, yo pertenezco al Departamento de Educación de la universidad. Estoy en el área de la formación de docentes. Entonces, transito mucho también en el territorio y veo mucho cómo nuestros estudiantes, o sea, en las escuelas se están formando y siguen habiendo muchas brechas digitales. Y que esas brechas digitales también llegan a la universidad cuando salen de la enseñanza, ¿no es cierto?, media y llegan a la enseñanza universitaria, que muchos de nuestros estudiantes, si tenemos datos, algunos pocos saben usar Word, usar Excel, y como tú lo comentabas, y que tú tuviste ese sesgo de creer que los estudiantes lo sabían. Entonces, en base a eso,
Y también haciendo la relación con tu, ¿no es cierto?, universidad, el contexto de enseñanza superior, ¿cómo lo ves la política también desde tu universidad en torno a esta integración, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial? Porque nosotros todavía estamos en pañales en esto. Ya hay, sí, docentes que están mucho más motivados y han estudiado, etcétera, pero todavía siento que están, como toda tecnología, cambios, ¿no es cierto? Tiene que pasar un tiempo para instalarse de buena forma y si tiene algún impacto. Pero lo que quiero que me cuentes un poco, cómo tú llegaste a esto, cómo te motivó, porque también hay que motivar a los estudiantes para que utilicen la inteligencia artificial, porque ¿qué los motiva a los estudiantes para aprender? O sea, ellos quieren ser súper inmediatos en los aprendizajes. Pero siento que utilizar la inteligencia artificial necesita de muchas, desarrollo de muchas habilidades. Y esas habilidades, nuestros estudiantes no llegan con esas habilidades en la enseñanza superior. Y ese tránsito, incluso pueden salir de la universidad sin haber tocado la inteligencia artificial. O si la tocaron, la hicieron mal. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo situaste? ¿Lo incorporaste? ¿Te convenciste? Eso, mi pregunta. Claro, sí, de hecho, una de las principales cosas que hemos discutido acá a veces cuando nos reunimos en el grupo de inteligencia artificial, en la mesa de trabajo de inteligencia artificial de la universidad, algo a lo que llegamos a un consenso prácticamente generalizado, llegamos a unos pocos consensos. En muchas cosas diferimos, pero hay dos cosas en las que estamos prácticamente de acuerdo todo el mundo. Uno es en que la prohibición no es viable. Entonces, todo lo que se habla es pensando en que no hay forma posible de ningún nivel de prohibición. Y el segundo es que el no alfabetizar al estudiantado en el uso de la inteligencia artificial propicia justamente la desigualdad y las oportunidades eh, que tiene cada quien, porque quien ya de por sí traiga la curiosidad de utilizar la inteligencia artificial o quien tenga, qué sé yo, los $20 por mes para pagar ChatGPT, esa persona la va a utilizar y si se dedica a ver cómo, la va a utilizar muy bien. Así que entregará cosas muy bien hechas y obtendrá una nota muy diferente a quien no la está utilizando para nada, pero trabajó 10 veces más que la otra persona. Entonces, nos parece que la universidad llegó a ese consenso, esta, la manera más inmediata en la que podemos propiciar algún tipo de igualdad de oportunidades es viendo cómo capacitamos al cuerpo, al estudiantado en su uso. Entonces, bueno, no es que ya lo hayamos hecho, ahorita son iniciativas aisladas, yo que trabajo con esto, alguien por allá y demás. La universidad en sí todavía no ha terminado de darle forma a esos programas, pero sí hay consenso en que pues por el momento es lo único que podemos hacer. Quizá haya estrategias de más mediano o largo plazo, pero ahorita en la emergencia es lo que podemos hacer para ello. Y bueno, tal vez como les decía yo desde el principio, pues yo soy muy curioso y siempre estoy viendo a ver qué hay nuevo para utilizar. Entonces, desde antes desde antes de ChatGPT venía utilizando algunos modelillos que uno mismo ponía en la compu para reconocer texto, para hacer cosas simples. Entonces pues ya traía el interés. Así que cuando empezó a explotar toda la serie de herramientas, pues simplemente seguí con el interés allí. Y luego lo que hago para motivar al estudiantado es que llegamos un día, les dejo un proyectillo, que si ya tenemos clases los lunes, entonces les dejo un pequeño proyecto. El jueves les pongo un podcast hablando sobre los artículos que había que leerse para el proyecto. Entonces, tal vez si no han utilizado a Notebook LM para hacer un podcast sobre, es como, ¿qué es eso? ¿Y cómo puedo tener yo acceso a eso? Y es gratis, y entonces ese día se lo doy. Entonces, de repente ven como, caramba, eso se puede hacer y ya les genera interés de, ok, esto promete, ¿qué más podemos hacer? Otro día generamos un código en Python 5 minutos para algo y entonces como, eso se puede hacer y ya iban.
Entonces, básicamente les voy sorprendiendo con cosas para despertarles el interés. Alejandro, Alejandro, ¿habías pedido la palabra? ¿Estás con el micrófono apagado, Alejandro? Si alguien tiene, mientras Alejandro se... Mientras tanto, Alejandra, Diego, ¿tienen algún comentario o pregunta? Hola, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Sí. A ver, es que Ah, justo se me desconfiguró. No sé si estoy al revés, parece. sí, está ahí al revés. Pero, Ya no No, importa. no todos estábamos al revés. Ahora A ver, si estoy ahora al revés. ¿Ahora sí o no? hola Alejandro. Hola, hola, ¿qué tal? Ya mira, muy interesante la charla de Leonardo. Creo que la semana pasada o la antepasada también hubo una charla respecto de esto. Y llevo utilizando la inteligencia artificial en mis clases de música desde el año pasado y ha sido muy interesante, sobre todo la dinámica con los estudiantes más chicos, porque tenemos estudiantes también de escuela primaria dentro del departamento de música. Entonces ahí la utilizo como una especie de paradocencia, o sea, no necesariamente en música, pero sí, por ejemplo, para hacer rúbricas, para hacer cartas, algunas veces escribir email, hacer las historias que les encantan a los estudiantes. Y he estado experimentando ya, adentrándome un poco más en lo que es música. El otro día hicimos una evaluación con estudiantes universitarios, en donde ellos tenían que interpretar en un grupo específico piezas. Y esas piezas yo siempre las grabo y las anclo en su plataforma y les hago la evaluación. Pero esta vez yo le pedí a ChatGPT que le subí el link a ChatGPT del grupo tocando y le dije que por favor me hiciera una apreciación, una evaluación. No fue tan certero, pero sí se acercó un poco a la apreciación que yo había tenido. También he estado consultando sobre, por ejemplo, algún programa, alguna aplicación que yo le diga, mira, hazme una pieza que tenga estas características, que suene como a música de película, que tenga tantos compases, que tenga este registro, estos instrumentos, pero aún no he podido encontrar. Sí he utilizado aplicaciones que, por ejemplo, tú le ingresas la música y te lee y te lo arroja como una partitura, pero no es exacto, no es preciso. Pero yo entiendo que para allá vamos, o sea que para allá se van a ir perfilando todas estas aplicaciones relacionadas con la música, porque todavía no está, es como que vamos detrás. Todo lo que son aplicaciones musicales en este aspecto va detrás. Yo diría con unos 2 años atrás. Estoy a la espera de que eso suceda, de que nosotros como músicos podamos utilizar herramientas más específicas que nos brinden elementos y resultados mucho más certeros. Pero por lo pronto estoy muy fascinado con lo que es todo lo que está alrededor, con la paradocencia, porque nos ahorra mucho tiempo en preparar, por ejemplo, rúbricas, en preparar incluso cartas, y ese mismo tiempo lo utilizamos en la música en sí. Entonces ahí concuerdo con Leonardo de que eh, no es faltar a la ética, sino que es tener más tiempo para aprender sobre la disciplina. Claro, sí, ahí tal vez, bueno, de música, por supuesto, yo no sé mucho, pero con lo de ChatGPT, tal vez podrías probar a utilizar Gemini, que es la IA de Google, porque es multimodal nativa, o sea que si le pasas un vídeo de tus estudiantes, por ejemplo, lo vería igual que si fuera un texto. ChatGPT no hace tanto eso, sí tiene multimodalidad, pero a Gemini le da igual. Es como si hablara un solo idioma y el idioma es tanto texto como audio como vídeo. Entonces, si le pasas un vídeo, no tiene que convertirlo, no tiene que hacer nada, hace las apreciaciones directamente sobre el vídeo y No, tiene sí, un, Chat lo hace también, sí lo hace. ajá, sí, sí, lo Sí. hace, pero su estructura interna hace que le sea más difícil. Entonces, y el contexto no es tan grande.
Entonces podrías probar Gemini a ver si tal vez te da comentarios más acertados. No Ah, sé porque perfecto. nunca lo he hecho, sí, pero la multimodalidad de Gemini es muchísimo mejor en eso. Entonces tal vez te podría dar mejores resultados. Y la otra consulta quizá ya es más técnica, porque también el chat GPT yo uso la aplicación que es Plus, la que vale $20. Y bueno, todos los días estoy jugando y incluso el otro día en una reunión teníamos tres programas de estudio de tres ideas diferentes. Y yo le metí la información, le dije, por favor, combíname estos tres planes de estudio y resultó uno muy interesante. Y después me puse a jugar al siguiente día. Empecé a meter información, información, información y de repente se saturó. No sé si el ChatGPT Plus tiene también un límite, ¿o no? Cada modelo tiene un límite diferente. El más restrictivo, o sea, ChatGPT tiene varios modelos dentro. El O3, el O4 mini, O4 mini high, el 4, el 4.1, el 4.1 high. Entonces, el O3 es el más restrictivo. Usted tiene una cierta cantidad a la semana de consultas. Si se sobrepasa, entonces ya no lo puede utilizar hasta que se resete. Y así algunos tienen restricciones. Porque yo tengo el Eh, 4.0, dice ahí, y pago los $20. es que usted paga los $20 y puede elegir cualquiera de esos para trabajar. Allí arriba, Ah, perfecto. sí, arriba elige el modelo. Por ejemplo, si quiere algo de análisis, qué sé yo, tiene los tres documentos y quiere hacer uno. Si utiliza el 4O, lo que va a hacer es un trabajo de ahí medio resumen armado. Entonces, sin mucho análisis, le va a hacer un resumen armado y le da un resultado que se va a ver bien, pero pues es solo un resumen armado de un documento. Si utiliza el O3, va a ver qué es cada documento, analizar conceptualmente todo y construir uno nuevo a partir de las ideas que ha sacado de los tres. Es muy diferente el resultado, porque lo que hace es un análisis, es un modelo de razonamiento. Entonces hace un análisis totalmente diferente. Las respuestas del 4O son totalmente diferentes a las del O3. Ah, Las del perfecto. Y eso se cambia arriba. Sí, se cambia arriba, exacto. Ah, buenísimo. Arriba a la izquierda, ahí están los... Ajá. Perfecto. Eso no lo sabía. No sabía, usaba el que me arrojaba y con Sí, eso intentaba todo. ajá. Sí, cada uno tiene una aplicación. Qué sé yo, el 4.1 es para programar, es muy bueno programando. Entonces, si uno hace código de programación, pues utiliza ese. Yo creo que ya estamos llegando al final. Diego, tú tenías una consulta Sí, ya. una consulta así como muy cortita, que no alcancé a escribir esa, no sé si aplicación para que se pueda hacer como tipo resumen y después escuchar todo tipo de podcast. Ah, Notebook LM. Ya, Ajá. Es de Google. Sí, es muy, muy buena. y ahí para entretenerme con algún podcast armado Sí, sí, de sí. manera Ahí le artificial. puedes, en personalizar, le puedes poner instrucciones. Entonces le puedes decir, enfóquese en esto, enfóquese en aquello. También se puede modificar qué tipo de podcast va a salir. Súper, muchas gracias. Bien, pues, Leonardo, colegas, muchas gracias por acompañarnos. Hemos aprendido mucho. Yo me voy tremendamente satisfecho, Leonardo. Te agradezco mucho este trabajo. ¿Ya? Pronto te haremos llegar desde la facultad una carta de agradecimiento para que te sirva de constancia. Y cuando tengamos el video también ahí, Rodrigo, o de Yanti, te lo hacen llegar. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos en contacto por cualquier cosita. Ahí también cuenta con nosotros. ¿Ya? Claro, muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima charla también nosotros acá en el CAT. Que estén muy bien, cuídense. Que tengan un bonito fin Gracias, de semana. Chao, chao. gracias.